En realidad, esta pregunta ni siquiera tendría que hacerse, ya que ya fue respondida hace mucho tiempo por el destacado poeta y escritor alemán Christian Morgenstern, nacido en 1871 en Múnich y fallecido en 1914 en Merano, quien también se hizo famoso por sus muy recomendables poemas alegremente grotescos como los Galgenlieder o los que tratan sobre Palmström. En su descubrimiento sobre la luna, dedujo de manera completamente lógica, conociendo la escritura alemana, que la letra A, como en abnehmend, menguante, y la Z, como en zunehmend, creciente, fueron escritas con una potente florituta. Cuando Dios creó a la querida luna, le dio la siguiente tarea, tanto al crecer como al menguar: acomodarse a los lectores alemanes, formando una A y una Z, para que nadie tuviera que pensar demasiado. Siguiendo esto, el satélite se volvió un objeto completamente alemán. Pero a quien no le baste esta prueba, le remito al cuento publicado en 1912 por Gerd von Bassewitz, El viaje a la luna de Pedrito, en el que el escarabajo señor Sumsemann vuela a la luna con los niños Peter y Anneliese, en busca de su sexta patita perdida. En la luna, por supuesto, todos hablan solo alemán. Y otra prueba contundente, por supuesto, es también la película filmada en 1943, Münchhausen, en la que el famoso barón Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen, alias Hans Albers, vuela a la luna con su sirviente Christian, donde pudieron conversar perfectamente en alemán con el hombre de la luna y su esposa. Finalmente, remito a las personas escépticas al lunes 21 de julio de 1969. Ese día, en Alemania se reportaron récords de calor de más de 33 grados a las sombras. Sin embargo, en ese entonces no se atribuía al llamado cambio climático, sino, como ya ocurría siglos antes, al clima típico del pleno verano. Y mientras los alemanes sudaban abundantemente en sus camas, incluso por la noche, el 21 de julio de 1969, a las 3:56, hora alemana, ocurrió un acontecimiento espectacular que conmovió al mundo. A casi 400.000 kilómetros de Alemania, el estadounidense de 39 años Neil Armstrong fue el primer ser humano en descender de la escalera de su módulo lunar Eagle y pisar la luna. Y dijo: «Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Con esto se había cumplido la meta fijada por el presidente John F. Kennedy 7 años antes, cuando el 25 de mayo de 1961 anunció: Estados Unidos debería dedicar sus esfuerzos a llevar a un hombre a la luna y traerlo de regreso a la Tierra sano y salvo antes de que termine esta década. Y el 12 de septiembre de 1962, Kennedy precisó aún más su declaración en la Universidad de Houston, Texas. «Hemos decidido ir a la luna en esta década». Después de eso, se lanzó un programa gigantesco, como ahora el proyecto de vuelos espaciales tripulados Artemis, iniciado en 2019 por la NASA. En ese entonces se buscó asegurar la financiación multimillonaria del programa Apolo, llevado a cabo por la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Y ahora también, los que después del final de la Segunda Guerra Mundial llegaron a Estados Unidos bajo el liderazgo del especialista en cohetes Feld II, Wernher von Braun, ahora germano-estadounidenses, volvieron a tomar protagonismo. Todos eran especialistas de alto nivel en la construcción de cohetes, en quienes Kennedy y todo el país depositaron ahora sus esperanzas. Y sin su conocimiento especializado, las misiones Apolo, incluida la primera llegada a la Luna, con toda probabilidad no habrían sido posibles. La imagen muestra a 104 especialistas alemanes en cohetes en 1945, parte del equipo texano de Wernher von Braun. Pero cuando, según la hora estadounidense, el 20 de julio de 1969, finalmente se logró transportar humanos a la Luna,
supervisado desde esta sala en el Centro de Control de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Houston, Texas. El que dio el primer paso en nuestro satélite, como se ha escuchado, llevaba el bonito nombre estadounidense de Neil Armstrong. Después de una primera caminata durante 20 minutos, el segundo hombre también había bajado a la luna, Edwin Aldrin. Pero ahora agárrese bien, porque esto no lo van a encontrar en Wikipedia. El segundo hombre en la luna, que nació con el nombre de Edwin Eugene, conocido como Buzz Aldrin, desciende de las familias Fishbach y Richter, que hace siglos emigraron desde Trupach, que desde 1966 pertenece a Siegen, hacia la entonces colonia británica de Virginia en Norteamérica. Y Buzz Aldrin también es un descendiente directo del pastor reformado alemán Johann Heinrich Hager, quien vivió de 1644 a 1737. De Anshausen, una localidad que forma parte del municipio de Willensdorf, ahora en el distrito de Siegen-Wittgenstein. Él fue admitido en abril de 1668 en la Facultad de Maestros en Herborn, en el Westerwald. Luego enseñó en la Escuela de Latín de Hanau en 1669 y alrededor de 1678 se casó con Anna Katharina Friesenhagen en Siegen, donde trabajaba como maestro. De 1703 a 1711 fue pastor en Oberfischbach, al oeste de Siegen, de donde ya en 1709 miembros de la Iglesia Luterana Reformada de Rotterdam habían zarpado hacia Nueva York. Después de que Heger, el antepasado de Aldrin, quien está aquí en la luna junto a Armstrong, recibiera el 3 de abril de 1711 el permiso para retirarse del cargo pastoral por motivos de salud. En el verano de 1713 dejó Oberfischbach, que hoy pertenece al distrito de Rheinland, junto con su familia y otras 12 familias de mineros, y también emigró al llamado Nuevo Mundo. Aquí trabajó como pastor de los colonos de Germana en Fort Germana, un asentamiento alemán en la colonia británica de Virginia. Esta había sido promovida por el vicegobernador británico Alexander Spotswood y luego fue poblada en 2 oleadas, primero en el año 1714 y luego en el año 1717, principalmente por mineros alemanes que luego establecieron la industria minera de plata en Virginia. Volvamos a julio de 1969. Como suele ocurrir con resultados tan fantásticos de la inteligencia humana, me refiero al alunizaje de Armstrong y Aldrin. Algunos contemporáneos rápidamente lo pusieron en duda y lo descartaron como una acción de propaganda estadounidense, secretamente organizada por Hollywood contra la Unión Soviética, así como la teoría del tirador solitario en el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, también ha sido cuestionada por diversas fuentes y alimentada constantemente con nuevos motivos y teorías sobre cómo ocurrieron los hechos. En cuanto a los 6 alunizajes en total, entre julio de 1969 y diciembre de 1972, un total de 12 personas han pisado nuestro satélite natural. Y alrededor de 400,000 personas que estuvieron directa o indirectamente involucradas, incluso la Unión Soviética, que era la competencia en ese entonces, nunca pusieron en duda estos alunizajes. Pero en cuanto al asesinato mortal del presidente Kennedy, cualquiera puede visitar el lugar del crimen en la ciudad tejana de Dallas y formarse su propia opinión después de estudiar las numerosas fuentes. Aquí, en la Segunda Cruz Amarilla, fue donde se realizó el segundo disparo contra Kennedy en octubre de 1963. Desde este edificio. Y si ahora me acerco, se puede ver aquí abajo otro punto amarillo o una cruz amarilla. Ese fue el primer disparo que lo alcanzó. Aquí, desde este edificio, el cual es ahora un museo, lamentablemente estaba cerrado.
Él venía de esta calle de aquí, cruzó por aquí, dio vuelta aquí. Aquí había gente por todos lados, como se puede ver en las grabaciones. Ahí fue el primer disparo. Siguieron avanzando. Hasta este segundo. Ese fue el mortal. Fue solo un tirador. Cuando Kennedy, en 1962, en pleno apogeo de la Guerra Fría, hizo su anuncio de un vuelo tripulado a la Luna, una de las razones fue que la Unión Soviética había logrado, el 4 de octubre de 1957, lanzar el satélite Sputnik 1 al espacio cercano con un cohete R-7, con lo cual, prácticamente de la noche a la mañana, tomaron la delantera en la competencia tecnológica. Pero con el lanzamiento del Sputnik al espacio, la Unión Soviética comunista también demostró que ahora era capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos con misiles intercontinentales. Y como si el molesto satélite Sputnik, que emitía pitidos, no hubiera sido ya suficiente molestia para los estadounidenses, para colmo, el 12 de abril de 1961, con el cosmonauta soviético, el coronel Yuri Gagarin, por primera vez un ser humano fue transportado más allá de la frontera internacionalmente reconocida de los 100 kilómetros. Y también el 3 de febrero de 1966 fue nuevamente la Unión Soviética la que con Luna 9 logró con éxito el primer alunizaje suave de un objeto lanzado desde la Tierra en la superficie de la Luna. Y fue la primera vez que se envió una foto de la superficie de otro cuerpo celeste a la Tierra. Pero luego, 3 años y medio después, el equipo de Wernher von Braun realmente logró que 2 personas caminaran por la Luna. Entre ellos, el descendiente de inmigrantes alemanes del siglo XVII, Buzz Aldrin, siendo también fueron traídos de regreso a la Tierra de manera segura. Pero, por supuesto, eso no es suficiente para declarar a nuestro satélite natural un objeto completamente alemán en el sentido de Christian Morgenstern. Por lo tanto, ahora retrocedo al tiempo anterior a la rendición de la Wehrmacht, el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania estaba muy por delante de los países competidores en la investigación de cohetes, aunque por el momento no se debía enviar a ningún alemán a la Luna. Sin embargo, el 20 de junio de 1944, en el centro de pruebas del ejército en Peenemünde, en el mar Báltico, se logró lanzar un cohete de prueba alemán A4 a una altitud de 176 kilómetros en el espacio, siendo así el primer objeto creado por el hombre en alcanzar esa distancia. Pero con la derrota alemana y la confiscación de las armas de cohetes por parte de los vencedores, el programa alemán de cohetes, que había estado muy adelantado respecto a los demás, pasó para siempre a ser cosa del pasado. Bueno, no del todo, porque detrás de cada programa tecnológico, como es bien sabido, hay personas, y en ese entonces ellas no eran cosa del pasado, sino que estaban muy vivas. Aquí, el 3 de mayo de 1945, se observa a los especialistas alemanes en cohetes que se rindieron a los estadounidenses un día antes en Tirol, con sombrero y cigarro. General Mayor Walter Dornberger, Herbert Axter, Wernher von Braun, quien un mes antes se había roto el brazo en un accidente automovilístico. A su derecha, Hans Lindenberg. Para apoderarse de este invaluable potencial humano, von Braun, vestido de civil, se habían puesto en marcha programas secretos de inteligencia en Estados Unidos, Gran Bretaña y también en la Unión Soviética. El 22 de octubre de 1946, durante la Operación Osawakin, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas secuestró a más de 2.500 científicos, ingenieros y técnicos, junto con unos 4.000 familiares, para realizar trabajos forzados en la Unión Soviética. Entre ellos también estaba el antiguo asistente de Wernher von Braun, Helmut Gottrup. Aquí una foto posterior. Cuando en octubre de 1947 a las 10:47, hora de Moscú, se realizaron las primeras pruebas soviéticas de cohetes Smi-2 reconstruidos en Kapustin Yar, además de Gottrup.
otra docena de ingenieros alemanes participaron en ellas. Sin embargo, a Jotrup, a quien los soviéticos acusaron de retrasar los plazos y de deslealtad, regresó a la República Democrática Alemana en 1952 y un año después huyó a la República Federal con la ayuda de servicios occidentales, donde, además de otros desarrollos innovadores, inventó el principio básico de la tarjeta inteligente con transmisión de datos sin contacto. Pero el verdadero supercerebro en el desarrollo de cohetes en la Unión Soviética no fue un alemán, sino el principal desarrollador, originario de Ucrania, Sergei Pavlovich Korolev. Los desarrollos realizados e iniciados por él, como el cohete Soyuz y la nave espacial Soyuz, todavía se utilizan hoy en día en una forma mejorada. Mientras que los esfuerzos de los británicos para reclutar científicos alemanes de cohetes y su tecnología con su misión FEDEN y la operación Cirujano se mantuvieron limitados. Aquí, en Cuxhaven, prueban un B-2 capturado, mientras que el compromiso de los estadounidenses fue enorme. Podían captar usando métodos totalmente distintos a británicos o soviéticos, que en gran parte debían su victoria sobre Alemania al apoyo militar y económico ilimitado de Estados Unidos. Sin embargo, este apoyo, en lo que respecta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había llegado a un abrupto final en abril de 1945, después de la muerte del presidente estadounidense Roosevelt, a quien lo unía una extraña relación con el dictador soviético Stalin. Porque después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en contra de todos los acuerdos, ocupara una buena parte de los países de Europa del Este para instalar gobiernos sumisos a sus intereses, incluso los diplomáticos estadounidenses más ingenuos despertaron de sus sueños sobre una Rusia democrática y adoptaron las opiniones del primer ministro británico Winston Churchill, de que tras la destrucción de la dictadura alemana, ahora era momento de enfrentarse a la soviética. En resumen, la Guerra Fría había iniciado. Para que ahora Estados Unidos pudiera asegurarse una ventaja frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría, incluso en el espacio, se habían puesto en marcha dos operaciones secretas de los aliados occidentales. La Operación Backfire, que consistía en obtener acceso inmediato al conocimiento técnico básico y al manejo operativo de la tecnología alemana de cohetes A4, y la Operación Overcast, con la que, inmediatamente después del final de la guerra, se debía reclutar a científicos y técnicos alemanes para asegurar sus conocimientos y habilidades técnico-militares. El proyecto estadounidense Paperclip, que a menudo se menciona en este contexto, fue la continuación de Overcast. Cuando, según la hora alemana, el 21 de julio de 1969, Armstrong pisó la superficie lunar. En este espectacular y trascendental éxito también participaron más de 100 ingenieros de Alemania. Entre ellos estaban los ingenieros principales Werner von Braun y Kurt Heinrich Debus, bajo cuya dirección, entre otras cosas, tuvo lugar el primer alunizaje. Aquí aparecen el 11 de septiembre de 1962 en una reunión informativa con el presidente John F. Kennedy y el vicepresidente Lyndon B. Johnson. También Arthur Rudolph y el doctor Phil Hubertus Struckold, considerado el padre de la medicina espacial. Hasta 1945 fue el médico jefe de la Fuerza Aérea Alemana. Tanto Struckold, quien falleció en Texas en 1986, como Rudolph, quien murió en Hamburgo en 1996, recibieron múltiples reconocimientos por su trabajo en el programa de cohetes y espacial de Estados Unidos. Struckold también recibió en 1983 la Cruz Federal del Mérito de Alemania. Pero cuando ya no los necesitaban en Estados Unidos, entre otras razones, porque ya se había logrado el objetivo político, la victoria propagandística sobre la Unión Soviética, y también porque el interés del público por los alunizajes había disminuido notablemente, a principios de los años 80
círculos estadounidenses iniciaron investigaciones contra los ingenieros alemanes por su pasado en el programa UMP-2, en el que también se habían utilizado trabajadores forzados, lo que llevó a que se revocaran premios y se eliminaran nombres del Salón Internacional de la Fama del Espacio. Y Rudolf, aquí a la derecha junto a von Braun, incluso tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense en 1984 bajo presión. En 1945, todo eso se veía muy diferente, cuando los dos mencionados anteriormente fueron llevados de Alemania a Estados Unidos como parte de las operaciones secretas de inteligencia Overcast y Paperclip, que se llevaron a cabo hasta 1959, junto con más de 1.600 otros científicos, ingenieros y técnicos alemanes, para trabajar allí como empleados del gobierno de los Estados Unidos. Para sus pragmáticos jefes estadounidenses en la Guerra Fría, no importaba el pasado, sino solo el futuro como ahora constructores de cohetes estadounidenses. Otro alemán igualmente destacado en el programa lunar estadounidense fue el ya mencionado general de división Walter Dornberger, quien de 1936 a 1943 fue jefe del Departamento de Cohetes de la Oficina de Armamento del Ejército, y a partir de septiembre de 1942, responsable de todo el programa alemán de armas de cohetes. Así también para el desarrollo del Fieseler 403, la llamada bomba voladora V-1 y el cohete V-2. El primer lanzamiento de prueba exitoso del V-2 ya había tenido lugar el 3 de octubre de 1942, pero fue relegado en la lista de prioridades por las más altas autoridades. En 1947, después de casi 2 años de prisión británica, en el Campamento Especial 11, el ingeniero diplomado Dornberger se fue a Estados Unidos, donde sus ideas y proyectos finalmente llevaron al desarrollo del transbordador espacial. En 1957, él y su equipo desarrollaron el cohete ASM de la compañía Bell Aircraft. Más tarde llamado Misil Aéreo Guiado 63, fue el primer misil nuclear guiado aire-superficie del mundo, desarrollado para el Comando Aéreo Estratégico. Después de regresar a Alemania a finales de los años 60, asesoró al gobierno federal en cuestiones relacionadas con un programa espacial europeo regular. El alemán más conocido en el programa de cohetes y exploración espacial de Estados Unidos fue el ya mencionado varias veces Dr. Phil Werner von Braun, quien desde 1937 fue director técnico del Centro de Pruebas del Ejército en Peenemünde. Bajo su dirección se desarrolló el primer cohete de combustible líquido funcional, el Agregat 4, que se hizo conocido bajo su nombre propagandístico de arma de represalia PO-2. Poco antes del final de la guerra, von Braun puso a salvo los documentos más importantes de la investigación alemana sobre cohetes, por así decirlo, como prenda para sus negociaciones con los estadounidenses, de quienes sabía que ya estaban en una carrera con los soviéticos para evitar que las tecnologías desarrolladas por los alemanes cayeran en sus manos. Cuando von Braun, en un informe redactado entre mayo y junio de 1945, les prometió a los estadounidenses el viaje a la Luna, ellos aceptaron de inmediato. Y a él, el jefe de diseño del temido cohete Quito 2, lo llevaron el 19 de julio de 1945 a la zona ocupada por los estadounidenses, y el 16 de noviembre lo volaron a Estados Unidos, donde desde entonces disfrutó de un trato de primera clase. Y cuando regresó por unos días a Landshut, Baviera, para su boda con Maria von Kistorp, el 1 de marzo de 1947, los estadounidenses lo vigilaban estrictamente las 24 horas del día, porque temían que fuera secuestrado y llevado a la Unión Soviética. Como la vida de la mayoría de los alemanes antes y después de la guerra, la vida de Braun también estuvo dividida en 2 partes. Las fotos lo muestran hasta abril de 1945, con altos oficiales alemanes, y en los años siguientes junto a presidentes estadounidenses como Dwight D. Eisenhower, también durante la entrega de una condecoración estadounidense a Braun. Con John F. Kennedy, a quien le presentó sus cohetes en varias ocasiones, o con el animador Walt Disney,
quien junto con él filmó 3 películas educativas para la televisión a mediados de los años 50. Sin embargo, si Wernher von Braun, aquí a la derecha como uno de los directores de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, realmente consideró todo esto como rupturas importantes en su vida, es más que dudoso. Porque para Wernher von Braun, totalmente obsesionado con la construcción de cohetes, siempre fue secundario para quien los construía. Eso también se puede llamar oportunismo. Después de que, durante la Guerra Fría, otros 115 miembros del equipo de Peenemünde de Wernher von Braun fueran llevados a Estados Unidos y que incluso a principios de los años 60, todos los puestos de jefes de departamento del Centro de Investigación de Cohetes en el desierto de Texas y más tarde en Huntsville, Alabama, estuvieran ocupados por alemanes. Von Braun continuó su trabajo anterior en la oficina de armamento del ejército, de manera tan fluida y consecuente que los estadounidenses llamaron extraoficialmente a su centro de investigación Peenemünde Sur. En 1953, el equipo de Wernher von Braun en Estados Unidos desarrolló, basándose en el MISA-2, el primer misil balístico Redstone, que podía transportar una cabeza nuclear a más de 320 kilómetros de distancia. Y cuando en 1957 el Sputnik 1 fue lanzado en un cohete intercontinental, R-7, y los estadounidenses no tenían un cohete portador equivalente, el ejército de Estados Unidos y el gobierno recurrieron al equipo de Wernher von Braun para cerrar la llamada brecha de los misiles. Ya un año después del Sputnik, el 1 de febrero de 1958, bajo el júbilo de los directores del proyecto, un cohete Jupiter C, la versión modificada del Redstone derivada del Ki-2, pudo llevar al primer satélite estadounidense, el Explorer 1, al espacio. Más tarde, von Braun, a la izquierda en la imagen, se convirtió en director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA durante la primera palada para un nuevo edificio, y desarrolló el gigantesco cohete Saturno V, que está exhibido en un enorme hangar en el Museo Espacial Americano en Houston, Texas, con el cual, en julio de 1969, los 2 astronautas Armstrong y Aldrin fueron llevados a la Luna. Lo impresionante de este cohete es prácticamente todo, ya sea su longitud de 110 metros o sus 5 enormes motores F-1. Hay que ver este monstruo por uno mismo, sus dimensiones, para darse cuenta del genio que estuvo detrás de su desarrollo. Hasta ahora les he presentado la gran cantidad de ingenieros y científicos alemanes que tuvieron una participación significativa en la casi conquista de la Luna, pero además de ellos, también hay un número considerable de estadounidenses con raíces alemanas que volaron como astronautas en el programa Apolo o en el transbordador espacial. Una vez investigué los nombres de los astronautas cuya ascendencia alemana se puede comprobar. También en relación con el transbordador espacial, que se basó en las ideas fundamentales de Walter Dornberger, hay algo notable. Se suponía que por su capacidad de reutilización ahorraría dinero y por eso, después de cada aterrizaje, siempre era transportado de regreso al sitio de lanzamiento en ese Boeing 747 original para nuevas misiones. Aunque seguramente no todos saben que este Jumbo provenía de la fábrica fundada en 1917 por otro hombre de ascendencia alemana, de William Edward Boeing, nacido como Wilhelm Edward Boeing, cuyo padre, Wilhelm Boeing, originario de Hohenlimburg, emigró a los Estados Unidos en 1868. Allí se casó con Marie Ottmann, también de ascendencia alemana, quien fue la madre de Wilhelm Edward, nacido en Detroit en 1881. Además de los caballeros y las 2 damas presentados en los créditos, también está John Swigert, de ascendencia alemana, derivado de Schwigart, quien en abril de 1970 voló como piloto del módulo de comando del Apolo 13, junto con el piloto del módulo lunar, Fred Heise, también de raíces alemanas, quien debía ser la 6ª persona en llegar a la Luna.
Sin embargo, la misión tuvo que ser abortada antes de eso. La película Apolo 13 recuerda los minutos dramáticos en la cápsula. Y finalmente, Harrison Schmitt, de ascendencia alemana, quien el 11 de diciembre de 1972 fue hasta hoy la última persona en pisar la Luna, y luego estuvo saltando y cantando allí con su colega Eugene Cernan. Si se considera objetivamente la gran participación de científicos y astronautas alemanes en la conquista de la Luna, incluyendo la observación de Christian Morgenstern sobre la escritura alemana, no se puede evitar llegar a una conclusión, de manera afirmativa y lógica. Siguiendo esto, el satélite se convirtió en un objeto completamente alemán. Para terminar, quiero recordar a dos alemanes que merecen el mismo reconocimiento que todos los demás cosmonautas y astronautas que los precedieron. Al ex general mayor del Ejército Popular Nacional de la República Democrática Alemana, Sigmund Werner Paul Jähn, quien falleció el 21 de septiembre de 2019, y que el 26 de agosto de 1978 fue el primer alemán en volar al espacio en la cápsula espacial soviética Soyuz 31. Y el doctor Ulf Dietrich Mebold, quien 5 años después de Sigmund J., fue el primer alemán occidental en volar en el transbordador espacial, en su primera misión, del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 1983. Quizá algún día un alemán participe en los vuelos lunares planeados por la NASA, para que la bandera alemana también pueda plantarse en la Luna.